que era el amaqueña, el amasúa y el amayuya. No seas perezoso, no seas ladrón y no seas mentiroso. Y ayer mismo les decía, ¿no? De que romper cualquiera de estas leyes te podían sentenciar a muerte, especialmente cuando el servicio era para el Inca. Las cárceles allá pertenecen al libro de Guamán Poma de Ayala, donde se muestran los castigos que se daban, ¿no? Les decía, excavaban un hueco, se metía a la víctima, muchas veces en el hueco ya estaba un tigre, ya estaba un perro salvaje, no un perro, sino un tigre, vamos a encontrar serpientes y otros animales que van a encargarse de matar a la víctima, ¿no? También veíamos ayer esta otra imagen, la imagen en la que veíamos donde degollaban a las personas que habían cometido algún crimen, ¿no? Les decía que estas otras estaban especialmente reservados para las personas que habían cometido violación o asesinato. Y en la imagen, creo que está un poquito lento, no está cambiando, pero en la imagen veíamos cómo a una persona se degollaba, a otra persona se le apedreaba a morir, y por último otro muerto al garrote, ¿no? Vale decir, por golpes. El otro punto, jóvenes, ¿ha cambiado de imagen? Eso no estoy pudiendo ver. No sé si me pueden confirmar, por favor, en ese tiempo. Sí, un poquito lento está, ¿no? Para un poquito ir adelantando mientras cambio la imagen, jóvenes, la vestimenta de los incas está basada en, por ejemplo, en lo que ven, que es la maestra. En imágenes, jóvenes, es la vestimenta clásica, como les decía. Los incas utilizaban esas túnicas que están viendo, y estas eran conocidas en el caso del varón. En el caso del varón van a ser conocidas como unco, y en el caso de las mujeres, van a ser llamadas haxu. Ya en algún examen, yo sé que parece un poco tedioso ver la vestimenta y todo esto, pero ya en algún examen les han citado, les han dicho cómo se llamaba la antigua ropa, la antigua túnica de los incas. Entonces, por eso estamos viendo ahorita la vestimenta no clásica. Y si miran en la parte inferior, en los pies, para ser exactos, van a ver que las albarcas, lo que conocemos como albarcas, van a ser conocidas como usutas, que son las sandalias. En el caso del Inca, estas van a tener una decoración de oro, y en el caso de las mujeres, estas van a tener una decoración de plata. Si vamos revisando la vestimenta de la mujer, vemos lo del axu, que es la túnica. Una cosa interesante es el prendedor, ¿no? El prendedor de plata, que era conocido en el Incario como tupayari. Y por último, lo que le colocan en los hombros, ¿no? Lo que es la mantilla, ¿no? Que en esos tiempos era llamado liglia. Lo que tiene en la cabeza la mujer va a ser conocido como ñañaca, ¿no? Que era su decoración final de la vestimenta que tenía, ¿no? Entonces, esta era la vestimenta clásica que vamos a ver dentro del Incario. Muy bien. Otra parte de la cultura del Incario van a ser las formas y normas de trabajo, ¿ya? Vamos a tener la mita, la minca y el aini. La mita, jóvenes, va a ser en favor del Inca, o sea, se va a hacer trabajos, por ejemplo, para hacer caminos y obras que vayan a ser a favor del Inca. La minca va a ser un trabajo, jóvenes, que se va a realizar haciéndolo para la comunidad, ¿ya? Para la comunidad, especialmente, dicen, ¿no? Cuando van a realizar, digamos, alguna obra, construcción de una vivienda. Y el aini, como veíamos el día de ayer dentro de los aymaras, va a ser la ayuda mutua entre miembros del ayllu. Entonces, las tres formas de trabajo que van a tener el Incario van a ser la mita, la minca y el aini.
En cuanto a la agricultura de la cultura inca, podemos decir que eran muy expertos en producir sus alimentos. Tenían una gran variedad de productos, entre los que se puede resaltar, por ejemplo, la producción de la papa, de este su derivado el chuño, la tunta, podemos decir la oca, su derivado la calla, o sea, deshidratado de la oca la calla, podemos citar la quinoa, el maíz y otros productos que han plantado. Una particularidad que tenían los incas, que va a ser una herencia también que van a tener de Tiahuanaco, solo que en Tiahuanaco se van a conocer como sucacollos y en el caso del Incario van a ser conocidos como huaruhuaru. No sé si alguien se acuerda, ¿no? La anterior, hace dos clases les mostraba de que los incas lo que hacían, no sé si me siguen con mi puntero, ellos en esta parte inferior, botaban el abono, dice, ¿no? El abono, o sea, el popó de los camélidos, las sobras de comida, y estos se van a ir pudriendo. Lógicamente, sus cultivos van a estar en el altiplano y les va a servir también, como en el caso de Tiahuanaco, recibir la calor del sol y que en las noches se mantenga acá. Cuando cae la helada, proteger los cultivos. Pero de esto resalta más que todo, jóvenes, de que van a aprovechar los nutrientes de que va a producir este lugar, entonces por eso van a hacer. Entonces una particularidad, por eso en algún examen tal vez les puedan preguntar, ¿cómo se llamaban los camellones incas? Los camellones incas se llaman huaru. Si me preguntan a mí cómo se llaman los camellones tiahuanacotas, pues respondería que se llaman sucacollos, ¿no? Entonces una gran diferencia entre los dos. En cuanto a crianza de camélidos, para no reabundar mucho, van a criar los mismos camélidos que van a criar los tehuanacotes, vale decir la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Aunque habíamos quedado que la vicuña se caza más que criar. Entonces vamos a tener eso. En cuanto a metalurgia en los incas jóvenes, se va a utilizar el cobre, el oro y la plata, ¿no? Van a ser el guanaco. Y vamos a ver un trabajo interesante de los incas en cuanto al uso de la piedra, ¿no? A un costado ustedes están viendo una imagen donde se ve cómo construían los incas la piedra, ¿no? Y vemos, por ejemplo, al lado unos canales incas. En este caso, aparte de ser un canal, también es un lugar donde los incas se aseaban y se bañaban, ¿no? Y pueden ver la perfección a la hora de cortar las piedras, ¿no? Es piedra muy cortada. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, jóvenes, una de las obras, ¿me pueden confirmar si hay retorno, por favor? Muy bien, vale, perdón por el bajón de internet, ¿ya? Miren, una de sus mayores obras que vamos a ver va a ser la ciudad de Machu Picchu. Por eso ayer les comentaba y les decía, ¿cuál es la ciudad más importante del Incario? No sé si se acuerdan cuál es la ciudad más importante del Tahuantinsuyo, del Incario. Les voy a dar un minuto para que alguien participe. Tahuantinsuyo, entonces. Vamos a encontrar que la ciudad más importante del Tahuantinsuyo va a venir siendo el Cusco, ¿no? Que era la capital y su nombre significaba centro. Pero en el caso que nos preguntan cuál es la ruina arqueológica más representativa de los incas, sin ninguna duda es Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu, su nombre significa Machu, mayor o viejo, y Picchu significa montaña. Entonces Machu Picchu significa vieja montaña. Y es una construcción, no es una construcción en lo que ya es la región del Cusco, que está a una altura aproximada de más de los 3.800 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar, y resalta especialmente porque la ciudad era autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que no necesitaban salir de esta ciudad para conseguir alimentos. Y en cada una de las graditas, ustedes pueden ver imágenes, se plantaban diferentes alimentos, aparte
Aparte, ¿no? En estos lugares, aparte, como les decía, en estas como especie de gradas se podía plantar diferentes productos y en la parte superior o en la misma ciudad se criaban los camélidos que servían para alimento. Una particularidad que tal vez no conozcan es que enfrente del Machu Picchu está el Huayna Picchu, que es la montaña joven, que era como un lugar para poder observar si algún Machu Picchu o qué fue esta ciudad. Hay varias teorías que hablan sobre qué pudo haber sido esta ciudad. Algunos historiadores y arqueólogos han llegado a la conclusión de que haya sido un lugar donde el Inca venía a descansar y que haya habido una yahuasi, un lugar de las princesas vírgenes, donde el Inca podía venir con otra pareja. Otros van a decir que va a ser una fortaleza defensiva, ¿no? Porque va a decir, cuando el Inca se encontraba en alguna situación, él podía escapar a este lugar y protegerse en las alturas de Machu Picchu. Otros van a citar de que simplemente era un lugar de descanso para el Inca, o sea, que venía cuando ya a vacacionar prácticamente y descansaba en este lugar. Y en cuanto a un criterio único, podrían ser los tres, o tal vez ninguno, pero era un lugar importante, ¿no? ¿Por qué? Por las construcciones en piedra que se han encontrado en el sitio. En el mismo Machu Picchu vamos a encontrar algo interesante, que es el Intihuatana, que es lo que están viendo, ese bloque de piedra, que es un reloj solar inca, ¿no? Con el cual se podía saber cuándo hacer los sacrificios, las horas de trabajo, y para eso servía. Entonces, una característica de Machu Picchu, fuera de la curiosidad, va a encontrarse lo que es eh, el reloj solar llamado Intihuatana. Otra de sus obras interesantes en el Perú, ¿no? Es Sacsay Huamán, ¿no? Construida en el siglo XV, ¿no? Eh, Miren, sobre el origen de esta, generalmente se dice que Pachacútec lo van a levantar y Tupac Yupanqui va a ser el que lo va a ampliar, pero hay algunos historiadores que dicen que puede ser mucho más antiguo que el gobierno de estos dos personajes. Lo que sí se puede apreciar en este es el trabajo en piedra, que si ustedes miran en la imagen, van a ver de que no podría entrarle, dicen, ni un clavo dentro de cada piedra. Están tan bien cortadas, tan bien diseñadas para que no entre nada más que la piedra, o sea, que haya unión simplemente entre piedras. Otra obra, jóvenes, es el Coricancha, que más o menos fue creada igual en el siglo XV, en 1438, como dice la diapositiva. Y miren, recientemente se ha vivido una fiesta, ¿no? La famosa fiesta de San Juan. Allá en el Perú, jóvenes, se vive una fiesta que se llama el Inti Raymi, que es la bienvenida al sol, ¿no? Que es un tributo donde justamente se hace en el Coricancha, donde se posiciona la nueva autoridad y se da la bienvenida al nuevo sol. Yo sé que en imagen están viendo una iglesia, ¿no? Esta iglesia es Santo Domingo, actualmente en el Perú, pero sobre el templo de Sacsayhuamán fue construida esta iglesia, ¿no? Entonces, por eso vemos la iglesia en ese lugar y todo ese lugar donde se lleva este ritual de Inti Raymi cada 24 de junio. Este es Ollantaytambo, ¿no? Si ustedes se fijan, es muy similar a las gradas que habíamos visto en Machu Picchu. Entonces, es así un lugar donde se producía una gran cantidad de alimentos y una gran variación. Y en cada uno de esos pisos ecológicos que están viendo se plantaban diferentes productos. Ya, esta es una pregunta que nos puede ser útil si están apuntando. Yo les aconsejo que esto lo tomen para sus apuntes, ¿no? Que van a ser las obras que han hecho los incas dentro del territorio de Bolivia. Una de las más llamativas es el Inca Yacta, ¿no? El Inca Yacta fue construido a finales del siglo XV en lo que hoy día es nuestro país. Para ser exactos, va a ser construido en Pocona, Cochabamba.
está a una altura de 2.950 metros y se estima que el Inca que mandó a construir fue Tupac Yupanqui. ¿Por qué lo manda a construir Tupac Yupanqui? Se dice que es una fortaleza defensiva para detener el avance de los chirihuanos. Entonces, es una fortaleza defensiva para detener el avance de los chirihuanos. Y como ustedes pueden ver, la imagen, ¿no? Es actualmente como se encuentra. La foto corresponde a hace 2 años más o menos, ¿no? Muy bien. La otra obra, que si bien ha sido construida por los arawaks, bueno, va a ser construida por los chané, un pueblo arawak, en el siglo XIV hasta el siglo XVI, va a ser ocupada por los incas, ¿no? Y se considera que fue lo más lejos que llegaron en el oriente boliviano, porque esta ruina de Samaipata, esta fortaleza de Samaipata, se encuentra justamente en Santa Cruz, en lo que es Samaipata. Entonces, hasta ahí ha sido lo máximo que se han expandido en cuanto al oriente en nuestro país. Entonces, ya vemos dos obras importantes que han hecho los incas en Cayaja, y también estamos viendo la fortaleza de Samaipata. Otra obra, pero esto ya a nivel de todo el Incario, pues en nuestro país hay dos lugares famosos, Taquesi y El Choro, que es el Capac Ñam, que es más conocido tal vez por ustedes con el nombre de Camino del Inca, ¿no? Es un lugar, como ustedes están viendo, son rutas que unían a los cuatro suyos, los unían, ¿no? Se estima que en un momento, con su máximo esplendor, va a llegar a medir 30.000 kilómetros, ¿no? Como camino. O sea, van a tener una ruta de 30.000 kilómetros por donde van a caminar. Si bien generalmente dice que los chasquis son los mensajeros del Inca los que caminan por estas rutas, en realidad va a ser el comercio por los animales que van a movilizarse, los que van a beneficiarse de estas rutas de Capac Ñam. Entonces, Capac Ñam, que originalmente decimos los caminos del Inca. Miren, dentro de los 13 incas, 14 con Atahualpa, aunque no se lo cuenta mucho, como les había comentado, porque no fue coronado en Cusco, o sea, no ascendió con la Maezcapacha en Cusco, entonces por eso a veces se lo obvia. Pero dentro de esos 13, 14 incas que va a tener el Imperio Incario, ya les había dicho el día de ayer, los que más resaltan son primero el Inca Tupac Yupanqui, a este le va a seguir Huayna Capac, y luego le siguen sus dos hijos de Huayna Capac, que son los dos hermanos que están viendo en imágenes, conocidos como Huáscar y Atahualpa. ¿Por qué destacan estos dos hermanos? Estos dos hermanos van a ser los que van a llevar la guerra civil del Incario. Vale decir que a la muerte de su papá, del Inca Huayna Capac, este va a designar como sucesor. En un primer caso lo elige a Atahualpa, pero Atahualpa había obtenido una derrota con uno en el norte, en el Tahuantinsuyo, y él no acepta este honor y le dice que no lo merece. Entonces, luego de esto, se le va a volver a preguntar a Huayna Capac, y este va a acabar eligiendo a su hijo Huáscar. Atahualpa lo va a aceptar y le va a decir que él más o menos quería ser un curaca que se iba a ir al norte y que iba a seguir expandiendo el Tahuantinsuyo. Mientras que Huáscar se iba a quedar en el Cusco a administrar todo el Incario, ¿no? Entonces iban a estar de esa manera compartiendo. Miren, las crónicas son muy diferentes. Les voy a contar la que más aceptable que se conoce, ¿no? Es que Atahualpa va a mandarle muchos regalos a su hermano Huáscar. Inclusive le va a mandar la maqueta de un templo que habían mandado a construir para él. Él también se construyó un templo, le manda oro, le manda regalos. Y como una competencia de hermanos, porque aunque son hermanos, son hermanastros más que hermanos, se van a enviar regalos mutuamente para decir yo también me voy a dar el mejor regalo. Y va a surgir la envidia, un poco influenciado Huáscar por los cañiris en Cusco, por un pueblo llamado los cañiris, y estos le van a decir de que su hermano está demostrando que quiere expandir más y que se haga más poderoso. Así que Huáscar manda a llamar a su hermano al Cusco. Los generales de Atahualpa le dicen que no vaya, porque lo más seguro es que le iban a matar.
haciéndole caso a sus generales, Atahualpa no va y envía a otros generales. Y cuando Huáscar ve la llegada de estos generales, se enoja, los manda a decapitar y se los envía de vuelta a Atahualpa. Y en ese momento, jóvenes, se va a dar el inicio a lo que se conoce como la Guerra Civil del Incario. En un principio, este pueblo de los Cañiris van a lograr poder capturar a Atahualpa, pero sobornando a algunos de ellos, aunque hay un mito, ¿no? El mito dice de que él se convierte en serpiente y se escapa de los Cañiris, pero la verdad es que generalmente se estima de que sobornó a algunos miembros de ellos y se pudo escapar, ¿no? Esto le va a dar mucha más fama a Atahualpa y van a decir que Atahualpa es invencible y nadie lo va a poder derrotar. Entonces muchos pueblos que estaban indecisos de no saber a cuál iban a apoyar, o a Huáscar o a Atahualpa, se unen a Atahualpa y va a iniciar una segunda campaña en contra de su hermano. Y va a ser el Atahualpa quien va a acabar derrotando a su hermano Huáscar y lo va a tener como prisionero. En ese momento, estamos hablando del año 1532, ya habían ingresado las primeras avanzadas de los españoles a la cabeza de Francisco Pizarro. Como Huáscar estaba tan confiado de la victoria que había obtenido delante de su hermano, se va a ir a descansar a Cajamarca. En ese lugar hay pues aguas termales y también había un lugar, unas yaguasis, donde habían las mujeres, las vírgenes escogidas, las aglias. Entonces va a ir a descansar a ese lugar. Y en el camino, cuando está yendo, jóvenes, se va a encontrar con el hermano menor de Pizarro, y le va a pedir de que se reúna con su hermano. Aquí hay otras dos hipótesis muy interesantes. Miren, la primera hipótesis dice que ¿por qué Atahualpa acepta reunirse? Atahualpa ya había mandado un espía para verificar quiénes eran estos hombres. Y aunque el pueblo en general, o sea, el Hatun Runa, el pueblo en general, decían que eran dioses, Atahualpa ya había verificado que no lo eran. Había verificado que se enfermaban, que igual que otras personas morían y demás, pero había mucha gente que lo creía. Entonces se dice que la primera idea que le cruza en la cabeza a Atahualpa es decir, como la gente cree que estos son dioses, voy a ir, los voy a aniquilar, los voy a matar y con sus cabezas voy a ir a Cusco y voy a decir, yo he matado a los dioses, ¿quién contra mí? Y los del Cusco tendrían que haber aceptado su reinado. Pero también estaba la opción de que ellos se volvieran sus amigos, o sea, que Atahualpa fuera bien recibido y se volvieran amigos. Y él ir con estos hombres hacia el Cusco y decir, miren, los dioses, ustedes a los que llaman dioses me han aceptado, entonces ustedes igual tienen que aceptarme. Y así iba a aceptar y llegar, y el Cusco lo iba a coronar como nuevo Inca. Esa era la visión que se tenía, ¿no? Hay otra visión que dicen que inmediatamente los ve y Atahualpa quería matarlos. Dicen, no, que había escogido a 3 personas para que se queden. Al barbero, porque rejuvenecía a la gente, según en el Incario se decía. Al herrero, porque él colocaba a los caballos el hierro, y quería mantener también vivo a los caballos, ¿no? ¿Por qué? Porque le llamaba mucho la atención. Pero bueno, esa es la idea con la que va a ir a Cajamarca. La pintura que ustedes están viendo en imágenes se llama justamente Cajamarca 1532 y muestra el episodio trágico que es conocido como la captura de Atahualpa. Como figura principal vemos al Inca subido sobre o cargado en hombros de sus vasallos y como ustedes conocen un poquito, recordando la historia, porque esto lo han de ver, Atahualpa se va a reunir primero se reúne con un funcionario del rey Carlos V, a quien no le entiende porque él simplemente le dice tiene que pagar impuestos, tiene que someterse al Carlos V. Atahualpa dice Carlos V, ¿quién es ese? Y inclusive medio que lo ofende porque no sabía quién era. Y entonces luego de eso pasa a hablar ya con el cura Valverde. El cura Valverde va a ser el personaje que está aquí, miren. Vicente Valverde se llama. Y esta es la parte que han debido escuchar en el colegio. Le va a decir tienen que someterse al gobierno español y tienen que dejar de adorar a sus dioses y adorar al Dios verdadero, o sea, al Dios de Jehová, al Dios de los cristianos. Y le pasa
tanto para españoles como para el Inca. Entonces también se cree que Filipillo traduce mal, ¿no? Y le dice, este es Dios. Y Atahualpa dice que agarra la Biblia, se lo pasa por la oreja, lo huele, lo ojea, y esto es Dios, dice, y él quería ver a Dios cómo salía. Entonces lo arroja al piso, ¿no? Lo arroja al piso, y Valverde, ¿no? Va a gritar herejía, ¿no? Por decir herejía, él está en contra de Dios, y va a decir una palabra en clave, que la palabra en clave en ese momento era Santiago, Santiago, y esa era la palabra en clave para que Francisco Pizarro y los demás hombres se lancen al ataque y puedan capturar al Inca. ¿De cuánto se habla, no? Y esto es curioso, jóvenes. Miren, en la siguiente imagen vemos que los incas habían sido un grupo de 40,000 indígenas, ¿no? 40,000 incas. Y los españoles son 168 españoles nada más. ¿Quién va a ganar una batalla entre 168 y 40,000 personas? ¿Por qué creen que ganan? Opinen, a ver, vamos a ver qué opinan. ¿Crees que van a ser policías militares? ¿Importa el número? O sea, ¿no importa cuántos son en el momento de actuar? ¿Qué es más importante? ¿Cómo es posible que 168 españoles hayan podido capturar o hayan podido derrotar a un ejército compuesto de 40,000 personas? ¿Cuál es su opinión? A ver, que los escucho. Ahí está, los leo ya, ahí está, para que ustedes puedan escuchar, los voy a leer. ¿Nadie? Miren, la particularidad, jóvenes, de por qué se da esta derrota, primero está en una respuesta simple. Atahualpa estaba muy confiado por la victoria que había obtenido sobre su hermano. Así que se dice que cuando entra a la ciudad de Cajamarca, no va a ir con soldados, va a ir con un gran número de indígenas, eso sin dudarlo, pero no van a estar armados. Van a ser miembros payasos, ¿no? O sea, van a ser divertidores de la corte, muchos otros indígenas simplemente eran los que lo cargaban, y van a entrar inclusive bailando y festejando como si estuvieran yendo a reunirse para hacer un ritual, y van a entrar así. Y cuando salen los españoles, ahí empieza el pánico, porque a pesar de no tener armas, jóvenes, podían haber peleado y capturado. Imagínense, yo les digo, y esto tienen que utilizar mucho la imaginación porque no estamos en un aula, pero las armas que tenían los españoles eran esas armas, jóvenes, donde agarras el perdigón, perdón, primero agarras la pólvora, lo metes a la culata, lo tauqueas, metes el perdigón, lo tauqueas, metes pólvora, lo tauqueas, disparas los perdigones. Y eso vamos a tener más o menos que van a tardar hasta hacer eso. Pongámosle mucha fe. 10 perdigones lanza, 10 indígenas matas. Hasta que estés volviendo a hacer eso, te van a agarrar, ¿no? Te van a capturar. Otros van a decir los cañones y demás. Sí tienen influencia, jóvenes. Pero la influencia principal, jóvenes, es que Atahualpa sabía que no eran dioses. Pero él se preservó y les dijo a sus generales que no eran dioses. El pueblo en general sí creía que fueran dioses, y cuando los miran con las armaduras, ¿no? Todo brillosos, les miran la barba, todos raros, les van a mirar también lo que se conoce, les van a mirar disparando los cañones y las armas, y van a decir, no, estos son dioses porque están disparando truenos de las manos. Y en vez de pelear, jóvenes, y este es un episodio trágico, se dice que simplemente se van a poner a merced de que los maten. Miren, en el carruaje ustedes, en el trono de Atahualpa, ven a estos indígenas que están aquí. Estos indígenas, en lugar de pelear, lo que hacían era, a uno lo degollaban, lo mataban, otro corría a agarrar para que no se cayera el Inca. Lo degollaban a ese, otro corría, hasta que llega el punto en que ya no pueden cubrirlo, y uno tras otro es asesinado. Y entonces, ¿por qué no lo dejan caer? Porque se decía que si el Inca tocaba un lugar que no había sido limpiado, purificado, iba a ocurrir una desgracia. Entonces, eran muy creyentes de la fe. La imagen que están viendo ahí es, yo generalmente les digo en una aula presencial, les digo, ¿ustedes se pelearían con Dios si es que pudieran verlo actualmente? Al Dios que ustedes veneren. No creo, ¿no ve? Entonces, los incas lo mismo va a hacer, y va a acabar siendo capturado Atahualpa. De esa masacre, si se preguntan cuántos indígenas murieron, de los indígenas murieron, depende de la crónica, los españoles manejan el dato de 4,000,
Hay algunas crónicas de algunos soldados que estaban allá que manejan que murieron 8.000 indígenas, de 6.000 a 8.000 indígenas fueron masacrados. ¿Y cuántos españoles murieron? De la comitiva española apenas murió una sola persona. Entonces fue sorprendente ese triunfo. Muy bien. Como apunte final, ¿no? De esto, el 16 de noviembre de 1500. Miren, dentro de cuando Atahualpa es capturado, Atahualpa va a ver que los españoles eran muy fanáticos del oro y de la plata y se afanizaban por eso. Dicen, no, es más, cuando ven el trono que era de oro de Atahualpa, lo miran con mucho reojo y se emocionan por la cantidad de oro que tenían, porque era oro sólido era el trono de Atahualpa. Entonces Atahualpa les va a decir que les iba a llenar un cuarto de oro y 2 cuartos de plata si es que lo dejaban libre. Y miren una particularidad, Atahualpa va a cumplir, ¿no? Va a llenar 2 cuartos de plata y uno de oro. 2 cuartos de plata y uno de oro y se los va a entregar. En la actualidad, jóvenes, en la actualidad, este rescate, ¿no? El pago que dio para ser liberado a Atahualpa, es considerado el pago más caro que se ha pagado por una persona. O sea, el monto más alto que se ha pagado para hacer el rescate de una persona. Más o menos dice que equivaldrían a 40, a 500 millones de dólares. Aquí bajito dice 400. Esta información es más o menos del 2012. Entonces, si hacemos un ajuste, más o menos 500 millones de dólares en la actualidad sería. Y no lo liberan, ¿no? Francisco Pizarro va a hacer una pantomima diciendo, miren, a partir de ahora el Inca cumplió su palabra, el Inca es libre, libre de andar por donde quiera en Cajamarca y siempre y cuando no salga de esta ciudad, va a decir. Así es como se paga el rescate más caro y no lo van a acabar libre. Muy bien, me van a disculpar, ya como sabéis estoy fuera de casa y por eso un poquito se está bajando la señal de donde me encuentro.
Muy bien, vamos a continuar viendo ya. Lo que les decía, voy a repetirlo por si lo he escuchado, ¿no? Lo que les decía es que el Inca Atahualpa va a acabar pagando un rescate muy caro, porque le va a decir a Francisco Pizarro que le va a llenar un cuarto de oro y dos de plata para que lo deje en libertad. Pizarro simplemente va a ser una pantomima diciendo que es libre, libre de andar por donde él quiere en Cajamarca, siempre y cuando no salga de ahí. Entonces, aunque él paga más, paga los dos cuartos de plata y uno de oro, no lo dejan libre. Otra cosa que les decía, no, es que Atahualpa se convirtió en el primer ajedrecista del Nuevo Mundo, vale decir de que fue el primero en aprender a jugar este juego y por ayudar a la derrota de Riquelme, o sea, no, por ayudar a Hernández Soto, le va a ayudar a ganar a Hernández Soto, y cuando se hace el juicio para ver si lo iban a sentenciar a morir o no, Riquelme va a votar a favor de él y va a ser sentenciado a morir. Miren, con respecto a la muerte, ¿no?, de Atahualpa, Atahualpa va a ser asesinado o ejecutado el 26 de julio de 1533 bajo los cargos de, primero de fratricidio, porque los españoles se van a enterar que mandó a matar a su hermano Huáscar, a quien lo tenía prisionero luego de la guerra civil, y el segundo crimen lo van a acusar de herejía, ¿no? Su sentencia fue en un principio morir quemado, pero eso era una deshonra para los incas, así que van a escoger, él va a pedir que por favor le escojan otro castigo, y entonces los españoles le van a proponer bautizarse, y le van a proponer ese bautizo, y ahí Atahualpa va a adquirir su nombre cristiano, ¿no?, como generalmente se dice, y se va a llamar Francisco, ¿no? Francisco, porque también era el máximo representante de los incas, y el máximo representante de los españoles en ese momento era Francisco Pizarro. Entonces de ahí va a colocarse ese nombre. Y como posterior a esto, le van a cambiar su sentencia y lo van a decir que muera al garrote, que es lo que están viendo en imágenes, que va a consistir en asfixiarlo hasta la muerte, con la finalidad de hacer girar la cuerda hasta que éste quede asfixiado, ¿ya? Entonces, la muerte de Atahualpa, el 26 de julio de 1533, es considerado como el fin del imperio incario, ¿ya? A partir de ahora vienen los incas, pero los incas van a estar sometidos a los españoles, ¿no? Pero entonces, entonces como dato extra para sus apuntes, acuérdense que Atahualpa va a ser el último inca. Un poquito sobre la biografía de Francisco Pizarro, ¿ya? Francisco Pizarro va a nacer en Trujillo, España, en 1478 y va a morir en Lima en 1541. Fue un hombre aventurero, ¿ya? Y ya para el año 1515 ya va a tener su primera aventura en América. Va a pertenecer en un momento al grupo del señor Hernán Cortés. Recuérdense que Hernán Cortés va a ser el conquistador de México. Y este mismo Hernán Cortés va a influenciar dentro del rey para que le dé permiso a Francisco Pizarro para que vaya a conquistar los reinos del sur. Es más, Hernán Cortés es el que le aconseja, le dice, los pueblos de estos lugares están sometidos a una sola persona, captura al rey, o sea, en este caso al Inca, y vas a poder ganar, le dice. Y por eso la primera misión de Francisco Pizarro era capturar a Atahualpa. Un dato curioso, jóvenes, de cuando se da, cuando Francisco Pizarro conquista el Incario, él va a tener aproximadamente, miren, hagamos un cálculo, va a tener como 54 años de edad cuando conquista el Incario. Entonces va a ser de una edad muy avanzada. Un dato igual, vale decir que su socio con el que logra igual someter posteriormente a los incas de Vilcanota va a ser Diego de Almagro, y a la vez que se vuelve su socio, se vuelve su gran enemigo, como vamos a ver más adelante en la Guerra Civil Española. Para ir cesando el tema de los incas, en algunos exámenes ustedes van a ver que les van a preguntar quiénes son los cronistas más importantes del Incario. Están refiriéndose a los que han escrito sobre la cultura inca. En ese caso se puede citar a dos personajes importantes. El primero es este señor, que se llama Gómez Suárez de Figueroa, cuyo apodo era el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, uno de sus cronistas más importantes es el Inca Garcilaso de la Vega,
cuya obra es Comentarios Reales de los Incas. Y el segundo va a ser Guamán Poma de Ayala, que va a escribir dos obras, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Entonces, dos cronistas, Guamán Poma de Ayala y Gómez Suárez de Figueroa o Inca Garcilaso de la Vega, son los más citados en las exposiciones y libros que vayan a ver. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sé que un poquito por el ruido y también por la intensidad de la señal, haya quedado alguna consulta que quieran hacer. ¿Estamos bien? ¿Nadie tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, vamos a continuar entonces viendo el siguiente tema, que va a ser el descubrimiento